La historia de Jane comenzó en un tranquilo barrio suburbano, donde creció como la única hija de Rocky y Julia, una familia aparentemente ordinaria. Sus padres eran cariñosos y protectores, profundamente arraigados en sus valores conservadores. Rocky trabajaba incansablemente para mantener a su familia, a menudo pasando largas horas en sitios de construcción, mientras Julia era la perfecta ama de casa, asegurando que su hogar fuera siempre un santuario de calidez y orden. Criaron a Jane con la esperanza de que algún día siguiera un camino tradicional: educación, carrera, matrimonio e hijos. Jane, sin embargo, siempre había sido diferente. Desde joven, mostraba un fuerte sentido de individualidad, eligiendo a menudo seguir sus propios intereses, en lugar de conformarse con las expectativas sociales. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas o fantaseaban con el príncipe azul, a Jane la atraía algo completamente diferente. Estaba cautivada por las películas, especialmente aquellas con protagonistas masculinos maduros, que irradiaban confianza y fortaleza. Comenzó de manera sutil. Al principio, era una admiración inofensiva. Encontraba a actores como George Clooney y Sean Connery más atractivos que los galanes jóvenes que sus compañeras adoraban. Mientras sus amigas empapelaban las paredes de sus habitaciones con pósters de boy bands y ídolos adolescentes, Jane guardaba en secreto recortes de estos actores mayores escondidos en una caja bajo su cama. Para ella, había algo magnético en su presencia, algo que la hacía sentir segura pero emocionada. Cuando llegó a la escuela secundaria, las preferencias de Jane comenzaron a destacarse. Sus amigas suspiraban por compañeros de clase o celebridades en sus 20 años, pero Jane ponía los ojos en blanco y descartaba sus enamoramientos como inmaduros. «Solo son chicos», decía riendo. «No saben lo que hacen». Sus amigas lo atribuían a su personalidad peculiar, sin sospechar nunca la obsesión más profunda que se estaba gestando en ella. A medida que crecía, su fascinación por los hombres maduros se convirtió en una fijación. A los 16 años, se encontraba soñando despierta con maestros, entrenadores e incluso los padres de sus amigas. No actuaba sobre estos sentimientos, pero permanecían en su mente, dando forma a su comprensión de la atracción y las relaciones. Cuando Jane cumplió 18 años, todo cambió. Finalmente tenía la edad suficiente para actuar según sus deseos, y no perdió tiempo en explorar su atracción por los hombres mayores. Su primera relación fue con un divorciado de 42 años que conoció en una cafetería. Era encantador, seguro de sí mismo, y todo lo que había imaginado que sería un hombre mayor. Para Jane fue emocionante, una validación de las fantasías que había alimentado durante años. Sin embargo, sus amigos estaban horrorizados. «Jane, ¿hablas en serio?», exclamó una de ellas cuando reveló su relación. «Él tiene el doble de tu edad». «¿Y qué?», respondió Jane despreocupadamente. «La edad es solo un número. ¿Pero qué tienes en común con él?». «No se trata de intereses comunes», dijo Jane con una sonrisa pícara. «Se trata de cómo me hace sentir». Sus amigos no entendían, pero a Jane no le importaba. Finalmente estaba viviendo la vida que siempre quiso, y nada podría convencerla de lo contrario. En los siguientes años, la vida amorosa de Jane se volvió cada vez más poco convencional. Buscó activamente a hombres mayores, frecuentando bares y eventos sociales donde era probable encontrarlos. Tenía un tipo: hombres de 40 o 50 años, preferiblemente con cabello entrecano y un aspecto rudo y curtido. No le interesaban sus personalidades o historias de vida. Lo que le importaba era su experiencia y confianza. Sus relaciones eran intensas, pero de corta duración. Jane no buscaba compromiso ni intimidad emocional. Estaba impulsada por una necesidad de conexión física. Su apetito sexual era insaciable, y creía que solo los hombres mayores podían satisfacerla. Para Jane, era más que una simple atracción. Era una obsesión, un anhelo psicológico que la consumía. Sus amigos se preocupaban cada vez más, a medida que el comportamiento de Jane se volvía más imprudente. Presumía de sus conquistas, riéndose de las reacciones que recibía cuando la gente descubría sus preferencias. «Deberías ver sus caras cuando les digo que solo salgo con hombres mayores de 40», dijo una noche riendo. «Jane, esto no es normal», dijo una amiga con tono serio. «Algún día te vas a arrepentir». «¿Por qué?». «Porque no estoy persiguiendo a chicos despistados como tú», Jane replicó. «Por favor, sé lo que quiero y no me avergüenzo de ello». Mientras tanto, sus padres estaban felizmente ignorantes de la doble vida de Jane. Rocky y Julia creían que su hija estaba centrada en sus estudios y socializando con amigos. De vez en cuando sacaban el tema de las relaciones,
esperando que Jane eventualmente se estableciera con alguien respetable. Una noche durante la cena, Rocky preguntó casualmente: «Entonces, Jane, ¿estás saliendo con alguien estos días?» Jane se congeló por un momento, sorprendida por la pregunta. «No, papá», dijo rápidamente. «Nadie especial. Eres una chica hermosa», añadió Julia con una sonrisa. «Encontrarás a la persona adecuada cuando llegue el momento». Jane forzó una sonrisa, asintiendo en acuerdo. Por dentro, se sintió aliviada de que no hubieran insistido más. Sabía que sus padres nunca aprobarían sus elecciones, y no estaba lista para enfrentar su juicio. A pesar de la ignorancia de sus padres, el estilo de vida de Jane comenzó a pasar factura en sus relaciones con los demás. Sus amigos, incapaces de aprobar su comportamiento, comenzaron a distanciarse. Jane, sin embargo, no se preocupó. Estaba demasiado consumida por sus deseos para notar la creciente brecha entre ella y las personas que se preocupaban por ella. Cuando Jane cumplió 22 años, había abrazado completamente su obsesión. Su lista de conquistas había superado las 200, y lo llevaba como una insignia de honor. Para ella, era prueba de su independencia, su rechazo a conformarse con las normas sociales. Se veía a sí misma como un espíritu libre no atado a las expectativas de los demás. Pero bajo su fachada de confianza, Jane estaba perdiendo el control. Su obsesión se había convertido en una adicción, una que dictaba cada aspecto de su vida. Ya no le importaban las consecuencias de sus acciones ni el impacto que tenían en los demás. Para Jane, nada importaba excepto la emoción de la persecución y la satisfacción de sus deseos. Sus padres seguían en la ignorancia, aún creyendo que su hija era la dulce e inocente niña que habían criado. Pero la verdad era mucho más complicada. Y solo era cuestión de tiempo antes de que sus mundos chocaran de una manera que lo cambiaría todo. La obsesión de Jane por los hombres mayores había llegado a su punto máximo. Para cuando cumplió 22 años, ya no ocultaba sus preferencias a sus amigos, quienes o se habían distanciado o la habían aceptado a regañadientes tal como era. Para Jane, esta vida no era solo una fase. Era su identidad, su rebelión contra las normas y expectativas sociales. Pero sus padres seguían viviendo en la ignorancia, aún creyendo que su hija llevaba una vida tranquila y respetable. La burbuja de secreto comenzó a tensarse cuando Rocky y Julia decidieron que era hora de discutir el futuro de Jane. Una noche, durante una tranquila cena familiar, Rocky abordó el tema con cautela. «Jane», dijo, su voz firme pero curiosa, «ahora tienes 22 años. ¿Has pensado en sentar cabeza? ¿Quizás en salir con alguien en serio?» El tenedor de Jane se detuvo en el aire. Se había esperado esta conversación eventualmente, pero aún así la tomó por sorpresa. Se recompuso rápidamente, enmascarando su irritación inicial con una risa desdeñosa. «¿A sentarme?», dijo, fingiendo estar divertida. «Soy demasiado joven para eso, papá. Tengo toda mi vida por delante». Julia intervino, con un tono suave pero firme. «No tienes que casarte de inmediato, querida. Pero no te haría daño pensar en tu futuro, ¿verdad? Quizás encontrar a alguien que comparta tus valores. Alguien con quien puedas construir una vida». La sonrisa de Jane se hizo tensa. Podía sentir el peso de sus expectativas presionándola. «Aprecio la preocupación, pero no estoy interesada en nadie en este momento», dijo, esperando terminar la conversación. Rocky y Julia intercambiaron una mirada pero no insistieron más. Confiaban en su hija y creían que tomaría las decisiones correctas cuando llegara el momento. Pero la verdad estaba lejos de lo que ellos imaginaban. Su doble vida permaneció oculta hasta una noche fatídica. Había salido a beber con sus amigos, celebrando el cumpleaños de uno de ellos. La noche estaba animada, llena de risas, música y un interminable flujo de alcohol. A medida que pasaban las horas, las conversaciones se volvían más personales, eventualmente adentrándose en el ámbito de las relaciones e intimidad. Una de las amigas de Jane, ya un poco bebida, se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa. «Muy bien, vamos a jugar un juego», dijo, arrastrando un poco las palabras. «Cuerpo a cuerpo. Todos compartan su número. Sin juzgar». El grupo estalló en risas, aunque algunos dudaron. Uno por uno, comenzaron a compartir sus números, cada uno recibido con una mezcla de bromas y asombro juguetón. 5, dijo un amigo, encogiéndose de hombros. 10, admitió otro, ganándose una ronda de aplausos. 15, confesó alguien más, sonrojándose ligeramente. Cuando llegó el turno de Jane, sonrió con atrevimiento, envalentonada por el alcohol que corría por sus venas. 200, dijo con casualidad, tomando un sorbo de su bebida. La habitación se quedó en silencio.
Sus amigos la miraron, con expresiones mezcla de incredulidad y horror. ¿200? Repitió una de ellas, su voz subiendo incrédula. Jane, ¿hablas en serio? Jane se rió, recostándose en su silla. ¿Qué puedo decir? Tengo un tipo. Hombres mayores. Más de 40. Son los únicos que saben lo que hacen. El shock en la sala era palpable. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Jane, eso no es normal, dijo cautelosamente una amiga. Solo tienes 22 años. ¿Cómo siquiera? ¿Por qué importa? Interrumpió Jane, en tono defensivo. Me gusta lo que me gusta. No tienes que entenderlo. Otra amiga, claramente incómoda, trató de cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente de la noche había cambiado, y la revelación de Jane pesaba en el aire. La noticia de la confesión de Jane se difundió rápidamente entre su círculo social, llegando eventualmente a alguien que conocía a sus padres. Preocupado por Rocky y Julia, esta persona decidió compartir lo que había escuchado. La información los devastó. Rocky, que se enorgullecía de ser un padre protector, quedó atónito. No podía reconciliar la imagen de su dulce e inocente hija con las historias que estaba oyendo. Mientras tanto, Julia estaba desconsolada, incapaz de entender cómo Jane podía guardarles un secreto así. Cuando Jane regresó a casa esa noche, todavía algo mareada, encontró a sus padres esperándola en la sala de estar. La tensión en el aire era sofocante. «Siéntate», dijo Rocky, con voz fría y firme. Jane vaciló, pero obedeció, con el corazón acelerado al notar las expresiones graves en sus rostros. «Necesitamos hablar», dijo Julia, con la voz temblorosa. «Escuchamos algunas cosas esta noche, Jane. Cosas que nunca pensamos escuchar sobre nuestra hija». A Jane se le cayó el alma al suelo. Sabía exactamente de qué hablaban. «¿Es cierto?», exigió Rocky, subiendo la voz. «¿Es cierto que has estado involucrada con hombres mayores? ¿Que has hecho estas cosas?». El primer instinto de Jane fue negarlo todo, pero el alcohol en su sistema la hizo valiente. Se encontró con la mirada de su padre y dijo, «Sí, es cierto». «¿Y qué?», Julia jadeó, llevándose la mano a la boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Mientras tanto, Rocky parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió, su voz temblando de ira. «¿Cómo pudiste traicionar todo lo que te hemos enseñado? ¿Todo por lo que luchamos?». «¿Traicionar?», Jane respondió, enfureciéndose también. «No traicioné a nadie. Esta es mi vida, mis decisiones, tus elecciones». Julia lloró. «¿Tienes idea de cómo esto refleja en nuestra familia, en nosotros?». «No me importa», gritó Jane poniéndose de pie. «No me importa tu reputación ni tus valores conservadores. No soy tú, y nunca lo seré». Rocky apretó los puños, su rostro rojo de ira. «Te has destruido a ti mismo», dijo entre dientes. «Has destruido esta familia». Jane se rió con amargura. «¿Destruida? No, papá. Solo estoy viviendo mi verdad. Quizás es hora de que enfrentes la tuya». La discusión continuó hasta entrada la noche, cada lado más arraigado en su ira y dolor. Para cuando terminó, la familia estaba fracturada, su vínculo fuerte reducido a fragmentos de resentimiento y traición. Pero lo peor estaba por venir. Unas semanas después, Rocky y Julia decidieron visitar a la madre de Julia, dejando a Jane sola el fin de semana. Aprovechando la oportunidad, Jane invitó a dos de sus últimos compañeros, ambos hombres de 40 y tantos años. Estaba decidida a aprovechar al máximo su libertad, entregándose al estilo de vida que se había convertido en su obsesión. La noche comenzó con bebidas, risas y coqueteos, que rápidamente escalaron a una noche de placer hedonista. Jane estaba en su elemento, completamente despreocupada por las consecuencias. Sin que ella lo supiera, Rocky y Julia habían decidido regresar a casa temprano. Cuando llegaron, la casa estaba oscura excepto por una tenue luz que venía del cuarto de Jane. Al oír voces desconocidas y risas apagadas, las sospechas de Rocky se despertaron inmediatamente. «¿Qué está pasando?», le susurró a Julia mientras subían las escaleras. Cuando abrieron la puerta de la habitación de Jane, la escena que les recibió fue más allá de lo que podrían haber imaginado. Rocky y Julia se quedaron congelados en la puerta del dormitorio de Jane. Sus ojos se agrandaban de horror ante la escena que tenían delante.
Jane estaba en la cama completamente desinhibida, enredada con dos hombres lo suficientemente mayores como para ser su padre. La tenue luz de la lámpara de noche iluminaba botellas de alcohol y ropa desechada esparcida por la habitación. La habitación apestaba a sudor, alcohol y traición. Los dos hombres, sorprendidos por la repentina intrusión, se apresuraron a cubrirse. Uno murmuró algo sobre irse mientras el otro agarró sus pantalones y salió corriendo hacia la puerta. El sonido de pasos apresurados y el portazo resonó en toda la casa. Pero Rocky y Julia permanecían inmóviles, centrados completamente en Jane. Jane, todavía muy ebria, tardaba en comprender lo que había ocurrido. Se incorporó. Su movimiento era lento, y se encontró con las miradas horrorizadas de sus padres con una mezcla de desafío y apatía borracha. ¿Qué es esto? Julia tartamudeó, su voz temblaba. El rostro de Rocky se torció de furia mientras señalaba hacia la puerta ahora vacía. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué demonios estás haciendo, Jane? Jane rió amargamente, el alcohol aflojando su lengua. ¿Qué parece, papá? Me estaba divirtiendo. Diversión. La voz de Julia se quebró, lágrimas rodando por su rostro. ¿Esto es lo que llamas diversión? ¿Con hombres así? En nuestra casa. Jane puso los ojos en blanco, balanceando sus piernas al costado de la cama. Ay, vamos, mamá. No te pongas tan sorprendida. Sabías que no era una pequeña princesa perfecta. Los puños de Rocky se apretaron, sus nudillos blancos mientras luchaba por controlar su ira. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Exigió. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Jane sonrió con desdén, recostándose contra el cabecero. Oh, ¿te refieres a cuánto tiempo he estado durmiendo con hombres mayores? A ver, unos 2 años ya. ¿Y sabes qué? He perdido la cuenta de cuántos. 200, quizás más. ¿Te enorgullece, papá? La habitación quedó en silencio. Julia soltó un sollozo ahogado, colapsando en el suelo, sus manos aferrándose a su pecho como si la revelación la hubiera herido físicamente. El rostro de Rocky se tornó de un rojo intenso. Su pecho se agitaba mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. 200, repitió, su voz apenas más que un susurro. Jane asintió, su expresión una mezcla de desafío y burla. Sí, 200 más o menos. Todos hombres mayores, por cierto. Hombres que realmente saben lo que hacen. ¡Detente!, Julia gritó, su voz llena de desesperación. Deja de decir estas cosas. Pero Jane no había terminado. Se levantó, tambaleándose ligeramente mientras enfrentaba a sus padres. ¿Por qué debería parar? Esto es quien soy. Esto es lo que quiero. Y no pueden cambiarme. La ira de Rocky finalmente estalló. Te has destruido a ti misma, escupió. Nos has destruido a nosotros. Eres una vergüenza para esta familia, Jane. Una vergüenza. Bien, respondió Jane con veneno en su voz. De todos modos, no quiero ser parte de esta familia. Solo son un montón de hipócritas tensos y críticos. La visión de Rocky se nubló de ira. Se lanzó hacia Jane, agarrándola por los hombros. «No mereces estar en esta casa», gritó, sacudiéndola violentamente. «¡Papá, suéltame!», gritó Jane, intentando liberarse. Pero la ira de Rocky lo había consumido. La empujó hacia atrás, su cabeza golpeando el gran espejo en la pared con un crujido nauseabundo. El vidrio se rompió con el impacto, esquirlas lloviendo a su alrededor mientras ella se desplomaba en el suelo. Julia gritó, corriendo al lado de su hija. «¿Qué has hecho?». Ella lloró, sosteniendo la cabeza sangrante de Jane entre sus manos. Rocky se quedó congelado. Sus manos temblaban mientras la realidad de lo que acababa de suceder se hundía en él. No quería», balbuceó. «No quería hacerle daño». Los ojos de Jane se abrieron brevemente. Su respiración era superficial y esforzada. La sangre goteaba de una profunda herida en su frente, formando un charco en el suelo bajo ella. «Mamá, papá», susurró, su voz apenas audible. «Quédate conmigo, Jane». Julia sollozó, presionando sus manos contra la herida en un intento desesperado de detener el sangrado. «No nos dejes, por favor», pero los ojos de Jane se cerraron lentamente. Su cuerpo quedó inerte en los brazos de su madre. «¡No!», gritó Julia, balanceándose adelante y atrás mientras sostenía el cuerpo sin vida de su hija. «¡No! ¡No! ¡No!». Rocky cayó de rodillas, enterrando su rostro en sus manos. «¿Qué he hecho?», murmuró, con la voz ahogada por la angustia. La habitación estaba en silencio, excepto por los sollozos de Julia y el leve sonido del viento afuera.
Después de lo que pareció una eternidad, Rocky tomó su teléfono y marcó 911. Sus manos temblaban mientras explicaba la situación a la operadora. Su voz se quebraba con cada palabra. Cuando llegó la policía, Rocky y Julia estaban sentados en el suelo, con los rostros pálidos y llenos de lágrimas. No opusieron resistencia cuando fueron esposados y sacados de la casa. El juicio que siguió fue una sensación mediática. Los amigos de Jane testificaron sobre su estilo de vida, pintando la imagen de una joven que había sido consumida por su obsesión con los hombres mayores. El abogado de Rocky argumentó que el incidente fue un trágico accidente, resultado de la incontrolable ira y decepción de un padre. Julia, que no había puesto una mano sobre Jane, fue liberada bajo fianza, pero quedó para siempre atormentada por los eventos de esa noche. Rocky fue sentenciado a 15 años en prisión por homicidio involuntario, una condena que muchos consideraron indulgente dadas las circunstancias. Pero para Rocky, ningún castigo podía compararse con la culpa y el remordimiento que lo atormentaban cada momento despierto. En los años que siguieron, la que una vez fue una familia feliz se convirtió en una advertencia. Un sombrío recordatorio de las consecuencias devastadoras de la ira descontrolada y las verdades no dichas. Julia se mudó, incapaz de soportar los recuerdos de su hogar. Pasó sus días como voluntaria en un refugio local, tratando de encontrar algo de redención ayudando a otros. Mientras tanto, Rocky cumplió su condena en silencio, rechazando entrevistas y evitando la atención. Su única solicitud fue tener una fotografía de Jane en su celda, un recordatorio constante de la hija que había perdido y de la vida que había destruido. En cuanto a Jane, su historia se convirtió en una nota trágica. Una joven cuyas decisiones y circunstancias la llevaron a un final prematuro e irracional. La tragedia dejó una marca en todos los involucrados, una cicatriz que nunca sanaría realmente. Y en los momentos de silencio, cuando el mundo parecía detenerse, Rocky y Julia revivían aquella fatídica noche deseando poder regresar en el tiempo y reescribir el final de la historia de su familia.